estimando cierre alrededor de 5.3, y lo que vamos a ver es que los menores intereses y las menores participaciones a los estados pues le han permitido reducir ese gasto no programable y transferirlo al gasto programable, porque de alguna manera sí se está configurando un reacomodo en el gasto. Se está cortando gasto corriente, se está cortando gasto que técnicamente no es muy indispensable para reforzar un poco el gasto social. El gobierno está tratando de dar más ayuda a los grupos vulnerables y obviamente sus proyectos insignia, como es la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya. Entonces el dinero lo están llevando más que todo a esos fines. Cuando entre este paquete 2021, el último dato que nos había reportado la Secretaría de Hacienda era en el reporte al mes de julio, y en este hacían un ejercicio de cierre. Llama mucho la atención que en menos de 2 semanas mejoran mucho las estimaciones de cierre, aumentan los ingresos, más de 140,000 millones. No hay base para pensar que la evolución de las finanzas en el 2020 va a ser mucho más favorable. Sin embargo, parte del objetivo gubernamental es pasar expectativas favorables. Como sabemos, la economía es una ciencia social y en ciencias sociales las expectativas son importantes. Entonces es entendible que el gobierno asuma un papel optimista, por llamarle de alguna manera, y los números que presente son números optimistas, pues para tratar de contagiar un poco al sector económico, al sector privado, pues de que en realidad no estamos, ¿verdad?, tan mal. La realidad es de que sí, se esperan menores ingresos en el 2020, estamos hablando de más de 140,000 millones, que es una caída, ¿verdad?, del 2.5%. ¿Qué está pasando con los ingresos? Bueno, pues los ingresos propios están cayendo casi 120,000 millones, los tributarios 273,000 millones, son caídas muy fuertes, muy importantes, tanto en renta como en IVA, como en IEPS, y hasta el IEPS a las gasolinas se vio reducido fundamentalmente porque bajó la demanda, bajó el consumo. Pero el gobierno instrumentó algunas medidas como la eliminación de los fideicomisos y se pudo hacer de algo de dinero adicional. El fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios todavía quedaban como unos 150,000 millones del año pasado, pues este año se lo van a acabar. Entonces, por el lado de ingresos no tributarios, pudieron medio capear un poco la tempestad, aún sin embargo, se quedan abajo de la ley de ingresos para 2020. ¿Qué escenario tenemos para el 2021? Pues ellos esperan que la economía va a crecer 4.6%. De hecho, ponen un rango entre 3.6 y 5.6, ¿verdad? Como decimos, luce optimista, o idealista. Idealista, ¿verdad? En alguna medida vamos a decir que si los negocios que cerraron por la pandemia volvieran a abrir, pues podría ser factible que este crecimiento se diera. El problema es que no sabemos cuántos de los cierres van a ser definitivos, gente que no va a poder volver a abrir. Incluso muchos sectores que están abriendo ahorita, como el restaurantero, pues con un 30% de aforo, pues eso no me da a mi margen, ¿verdad?, para regresar al nivel de ventas que tenía pre-pandemia. Muchas actividades están con aforos limitados. Abrieron casinos, por ejemplo, también con los aforos limitados, los cines, ¿verdad?, los espectáculos. Entonces aquí, mientras no tengamos un regreso a la normalidad, pues difícilmente podremos saber el daño de los negocios que ya no van a volver a abrir. Ahora, se habla de una nueva normalidad. ¿Por qué? Porque la pandemia nos está cambiando los hábitos de consumo y de ahorro.
Si alguien tenía un ahorrito que le permitía, ¿verdad?, quedarse en casa y no salir, pues aquí quizás va a tener ahora la impresión de que tiene que reponer ese ahorro. A lo mejor hay un COVID-21, a lo mejor hay un COVID-22, no sabemos. Fue influenza COVID. Pues de 19, del COVID-19, pues nos vamos a un, porque fue en 2019. La influenza, ¿verdad? Pero no sabemos si vamos a tener una nueva pandemia. La gente ya está un poco más cautelosa, cambian tus hábitos de consumo, eres más frugal, eres más austero, viajas menos, tienes temor, ¿verdad? Entonces quizá la nueva normalidad ni siquiera sabemos cómo vamos a terminar. Entonces el escenario que se plantea para el siguiente año, pues va otra vez la burra al trigo, más precio del petróleo, más producción de hidrocarburos, vamos a crecer. De hecho, las previsiones de mayor recaudación pues lucen alegres porque creen que la recaudación va a crecer al mismo ritmo que la economía, incluso un poquito más, al 4.7. Y de alguna manera están proyectando una tasa, más bien una cuota complementaria al impuesto especial sobre producción y servicios, a las gasolinas y al diésel. ¿Qué pretenden? Que si eventualmente el precio de la gasolina llegara a bajar, eso no se va a reflejar en menor precio bomba, sino le va a dar margen al gobierno para que suba la cuota y nos cobre más impuestos. Pero eso ocurriría en el escenario donde bajaran los precios del petróleo. Si baja el precio del petróleo, baja el precio de la gasolina y es cuando se pudiera reflejar en precio bomba. Me cuesta menos el combustible importado, pues lo vendo más barato. ¿Qué pretende el gobierno? Que no baje el precio. Que en lugar de que baje el precio, entre la cuota complementaria y él se lleve este beneficio. De hecho, estiman que pueda crecer en 25% la recaudación del IEPS a las gasolinas en 2021. Ciertamente, pues esta estimación, ¿verdad?, es alegre. Entonces, si tenemos primeramente una estimación de cierre optimista, una estimación de cierre holgada, y sobre esta base proyectamos 2021, pues ya traemos ahí dos factores que nos alteran o nos pueden hacer ruido en la recaudación 2021. Primero, que la base de 2020 es alegre, es alta, y luego los supuestos que traigo de que va a crecer la economía, va a bajar la inflación, va a subir el petróleo, vamos a extraer más, vamos a tener impuestos crecientes. Entonces, como que luce un poquito descuadrado. Si pensamos que en el 2020 hay muchos contribuyentes con pérdida fiscal, porque es un mal año, pues ¿a dónde llevo yo esa pérdida fiscal? Pues contra el pago del impuesto del 2021. Tengo pérdidas fiscales que las llevo contra el impuesto. Ahora, pérdidas fiscales. Hablando de que el pago provisional no es definitivo, es provisional. El ISR es anual y normalmente el pago provisional era un apoyo para no pagar contraflujos y pagarlo al anual. Pero en este caso estamos en una pandemia, en una causa de fuerza mayor. Entonces, en causa de fuerza mayor, el artículo 73, que ya entramos en lo fiscal, le prohíbe al fisco multarte y cobrarte recargos si no enteras un compromiso, una compromiso de obligación fiscal, cuando se dé el caso. Entonces, probado financieramente que tú no vendiste, puedes fácilmente declarar el pago y ante lo imposible nadie está obligado y pagarlo hasta el anual. Inclusive una planeación muy agresiva, que no la recomiendo si no tienes un experto, es el IVA, que es un pago, es un traslado que no es tuyo, es un impuesto indirecto. Dinero del cliente. Dinero del cliente, y es un pago definitivo que se tiene que hacer. Inclusive, la autoridad, si declaras, no en cero, porque luego puedes caer en cancelación de sellos y si pasa 8 millones en defraudación fiscal,
Si enteras la realidad y demuestras financieramente, quiero tu opinión como economista, que con ese IVA pagaste, como dice el 140 y tanto del PAE, que no te pueden ejecutar si pagaste primero alimentos, salarios y mensuales a trabajadores y créditos hipotecarios que todos los empresarios pequeños o triples lo tienen. ¿Qué opinas de un diferimiento de impuestos desde una autodeterminación que no te la pueden exigir? Hay una jurisprudencia de la Corte que dice que es una autodeterminación la presentación de la declaración y deben, a forciori como facultad arreglada, mediar las facultades de comprobación para poder exigir ese pago y nunca te lo van a poder exigir si no diferir toda la anual. No pedir condonación de impuestos. ¿Qué opinas? Yo primero separaría lo que es renta de lo que es IVA. No, ya sé. Por eso te dije, inclusive IVA demostrando que no se ejecutan. En el impuesto sobre la renta, si yo tengo pérdida, por ejemplo, en 2020, la ley me dice que el coeficiente que voy a usar, como tengo pérdida, no tengo coeficiente, me tengo que ir para atrás hasta encontrar un coeficiente positivo que me dé un pago provisional. Entonces yo pierdo en 2020, ¿verdad? Pero ¿qué tal si cerraste y la pérdida está hecha por pagos provisionales? No los haces. Bueno, vamos a decir, el impuesto de la renta se determina anualmente. ¿Sí? Entonces, el pago provisional, como su nombre lo dice, es provisional. Pero te puede quedar una pérdida porque no estás ganando. Estrictamente no es pérdida. Todavía no es pérdida, porque no está cerrado el ejercicio. No, pero se convierte en pérdida. Se va a convertir, si no lo pagas, a favor. Si no lo pagas. Bueno, de hecho, yo puedo pedir una reducción en pagos provisionales. Ese es el problema, que no es automático, la autoridad lo tiene que aprobar. Entonces, en ese sentido, el pago provisional que yo estoy haciendo, sí, de alguna manera tiene un fundamento en ley. Entonces, si yo tengo una pérdida en el 2020, eso no me exime de buscar un coeficiente positivo y que la autoridad pretenda que yo pague un pago provisional por mis ingresos brutos en el 2021. Pero yo ya puedo aplicar la pérdida contra pago provisional y decir, oye, ya tengo arrastrando una pérdida, no te entero. Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que va a subir la recaudación de impuesto sobre la renta cuando va a haber muchos contribuyentes con pérdida? Entonces, no es lógico el supuesto. Como tú decías, el presupuesto extraordinario, pues lo están gastando, por no decir con negligencias, con lujos, en lugar de aplicarlo a lo que está presupuestado, que no se pudo dar con los números brutos del ingreso, por no recaudar. Claro. Ahora, si se cae la recaudación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria lo que señala es, tienes que reducir el gasto. Menos ingreso, menos gasto. Ahora, no lo están haciendo. No, obviamente. No lo están haciendo. Se cae el ingreso más de 140,000 millones y el gasto está prácticamente igual. Entonces están aumentando la deuda. Aunque digan que no hay más deuda, es mentira. Se está contratando más deuda, tanto interna como externa. Ahora, hablabas del IVA. En el caso del IVA, ahí sí yo cobro de mi cliente el IVA. No es tuyo. No es mío, es del fisco. Ahora, ¿qué es mío? El acreditable. Okay. El IVA que yo pagué en mi proceso productivo, ese sí tengo derecho a acreditármelo, es mío. Pero recuerda, yo lo separé. Dije, es un indirecto, no es tuyo. Entra a tu cuenta y todos se lo quieren robar. Sí, el problema es de que si no tengo dinero... Si te hacen facultades de comprobación y no al año de inmediato, te determinan un crédito, pero si no lo enteraste, como quiera, no te pueden multar porque lo declaraste, nomás no lo enteraste. ¿Ok? Y si demuestras financieramente en un dictamen, si te lo pide la autoridad porque es autodeterminable o se lo subes a contabilidad electrónica, a un determinado, una deuda, no te lo pueden exigir si demuestras que pagaste la prioridad de la ejecución.
Mira, con el IVA yo no puedo pagar sueldos y salarios. No es correcto. Ese dinero no es mío. Ahora, yo le puedo pedir al banco para pagar sueldos. Lo vas a pagar en el momento. Y es una decisión, No es una decisión del contribuyente utilizar ese IVA para mis gastos personales. Ahora, el IVA se declara por mes, es definitivo. Es un mini ejercicio cada mes. No es como el ISR, que es provisional hasta que cierre el ejercicio. Cierre enero es un ejercicio. No lo pueden ejecutar y como lo estás declarando no es fraude. No, es muy agresivo. Es muy agresivo. ¿No? Ahora, en estricto sentido, ¿verdad? Si yo no genero flujo para pagar el sueldo de mis trabajadores y yo tomo el IVA, ya quiero ver qué juez me va a dar la razón. ¿Por qué no pidió dinero prestado? Porque tomó dinero que no es de usted, que es del fisco, y lo aplicó a su necesidad concreta y específica. Prefiero no hablar. Pero ciertamente es un tema muy interesante. Muy interesante. Tiene la obligación. Es muy interesante. Pero también, si te pones a ver, el Estado de Derecho y la fiscalidad y la empresa, el gobierno corporativo es todo un ente que no se puede separar, está correlacionado. Ahora, nos declararon debido vamos a lo mismo, influenza, ya pasó una situación. En ley del trabajo, que le conocen la ley laboral, que está hecha para que todos la leamos hasta los obreros, ahí establecieron, porque sabían que iba a volver a pasar, como puede volver a pasar, la situación de contingencia, donde se le permite al patrón pagarle el salario mínimo. Sí. Pero aquí, maliciosamente, no hay otra palabra que encuentre, declaran en decreto que se tardaron mucho y sin dar estímulos, contingencia. Emergencia. No le llamaron contingencia, que es la misma gata pero revolcada. No, porque le ponen el apellido de por causa de fuerza mayor. Pero ese es el apellido. No cumplas y no despidas a los trabajadores. No, es que hay otro supuesto. Hay otro supuesto en Ley Federal del Trabajo que precisamente habla de causas de fuerza mayor. Imagínate que se me quema el negocio, un incendio, ¿verdad? Se me quema. Es una causa de fuerza mayor. Entonces, yo no voy a llamar a mi trabajador a trabajar porque se me quemó el negocio. O se inundó, ¿verdad? O vino el terremoto y se cayó. Pues aquí se está... Esa es fuerza mayor. Aquí está el caso de fuerza mayor. En ambos casos. Lo que pasa es que en lugar de llamarle contingencia y caer dentro del supuesto del salario mínimo, le sacaron la vuelta. Le llamaron emergencia de fuerza mayor y le pagas el sueldo completo al trabajador. Entonces, pues el trabajador es preferencial que el fisco, porque no le va a retornar dinero, pues yo con el IVA pagaría el salario. Dinero porque tú no me permitiste la cobertura de un salario mínimo. Porque me van a determinar un crédito con actualización y recaudación y multa, pero no deben, según el fundamento, no tienen la facultad de determinarme recargo ni multa. Entonces me voy a actualización y luego no me lo pueden exigir, no se va a actualizar hasta que yo lo pague. No estoy haciendo fraude porque lo estoy declarando. Sí, porque en el caso de fuerza mayor, no le va a gustar. Me mandan a los tribunales. Me mandan a los tribunales a arreglar la situación con los trabajadores. Ahí no hay salario mínimo, ahí no hay nada. Con dictámenes financieros y pericial contable. ¿No? Aquí tengo los números. Debo no niego, pago no tengo. Por ahí muchos me ha tocado clientes, oye, ¿sabes qué? Presenta lanceros. Eso te decían los contadores del 80, ¿verdad? Para evitar una multa. Ahorita, compadre, te pasas de 8 millones y predicción preventiva oficiosa, ¿no? Claro, ya está más riesgoso, ¿verdad? La jugada. Bueno, pues terminando un poco con el entorno, ¿verdad? Macroeconómico, lo que podemos decir es de que nuestras autoridades están presentando un marco macroeconómico optimista, donde piensan pues que prácticamente en 2 años vamos a recuperar la caída en la economía, prácticamente todo se vuelve a encarrilar, la inflación bajó otra vez al 3%, la recaudación crece otra vez. Entonces, de alguna manera, pues sí tenemos, vamos a decir, una proyección optimista. Yo no veo cómo pueda crecer el impuesto de la renta en 2021, más si venimos, ¿verdad?, con pérdidas del 2020. Yo no veo ese
cuota complementaria al IEPS de las gasolinas por la sencilla razón de que estiman que el precio del petróleo suba. Si el precio del petróleo sube, sube el precio de la gasolina. Claro. Y eso a lo que llamaría es a una reducción en el IEPS para que el precio bomba no aumente, porque se van a amarrar al precio del 1 de diciembre del 2018. Ese es el precio objetivo. Entonces la idea es que si llega a superar el precio real al que tuvimos en 1 de diciembre del 18 actualizado, yo tengo que dar un subsidio. ¿Qué quiere decir esto? Bajar mi cuota de IEPS y mi recaudación incluso sería menos. El precio no se vaya. Entonces, pensar en que va a haber una cuota complementaria, no. ¿Qué pasa en materia de gasto? Pasó una cosa muy curiosa este año. No dieron estimaciones de cierre 2020. No hay estimaciones de cierre. Entonces, todo el ejercicio que están presentando en el paquete económico 2021 se comparan con lo autorizado y aprobado para 2020. Entonces, me estoy comparando contra algo ficto. Un ejemplo, participaciones, estados y municipios. Si yo estimo que voy a recaudar 100, pues yo te voy a repartir 20 pesos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no recaudo 100? Si recaudo 80, pues te voy a participar menos, el 20% de 80 te voy a dar 16. Oye, me habías prometido 20, sí, pero no hay dinero, ¿verdad? Te doy 16. ¿Qué pasa, verdad, si ahora yo estimo que te voy a dar 18? Si me comparo contra el 16, estoy creciendo. Pero si me comparo contra los 20 originales que me ibas a dar, decrezco. Entonces es importante saber contra qué nos comparamos. Aquí todas las comparaciones son contra lo que se aprobó 2020, que no se dio. Entonces ni se va a dar, como dijo don Teofilito, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Que todas las comparaciones no sirven para hacer análisis económico. Lo que sí estamos viendo es que sus prioridades de gasto las siguen manteniendo. Ahora va a haber dinero público para el Tren Maya en mayores cantidades, más de 35,000 millones de pesos, porque la idea era que eran asociaciones público-privadas, o sea, que el sector privado le invirtiera al tren. Como no hay interés del sector privado en invertirle al Tren Maya, entonces yo voy a sacar la cartera para ponerle dinero público, ¿verdad? Como le estoy metiendo a dos bocas. Pero es muy idealista todos los frutos que va a dar en tantos años, que aquí nos va a disfrutar. Entonces, todo el programa de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, ¿verdad? Está con más dinero. No tiene mucho sentido un programa de jóvenes construyendo el futuro, pues cuando hay un grupo de ancianos destruyendo el presente, ¿verdad? Entonces, todo lo que están haciendo ahorita está abonando a que pues, no vamos a tener un futuro muy promisorio. Entonces, ¿qué es el presupuesto 2021? Más gasto social, más gasto a las obras insignia de infraestructura y muy poco apoyo al sector productivo. Entonces, esto pues a lo único que viene a abonar es a que el sector privado tenga mayor grado de dificultad para poder invertir y crecer. Entonces el paquete, francamente, ¿verdad? Pues luce optimista, ¿verdad? Entonces no creo yo que podamos tener una perspectiva optimista con estos presupuestos de política económica. Marco, muchas gracias. Ya que andamos en esto, te voy a evitar una pregunta que auguro que te la van a hacer los licenciados en Derecho. Yo batallé en entenderlo y luego lo entendía por analogía hasta que tú me lo explicaste tan sencillo en el doctorado, donde realmente nos conocimos. Producto Interno Bruto. Licenciados en Derecho, batallamos en saberlo y es algo tan simple. Nada más. Es el valor de mercado, impuestos incluidos, el IVA incluido, el IEPS incluido, de lo que se produce en el país en un año determinado. Eso es lo que es el Producto Interno Bruto. Es una precios de mercado del valor de la producción. Entonces, si yo produzco automóviles, ¿verdad? ¿Cuánto
valen en el mercado de los automóviles. Yo produzco naranjas, bueno, ¿cuánto se venden las naranjas? Entonces, cuando baja el Producto Interno Bruto, se mide en términos de pesos corrientes, que es el precio de ahorita, pesos de hoy, pero también se hace en precios reales o a pesos constantes. Si la inflación el próximo año, por decir algo, es 4% y el volumen crece 1%, entonces en términos nominales la economía crece 5%, pero 4% es vía precios y el volumen es 1%. Entonces yo digo que el PIB real creció 1% porque ese es el volumen, no lo que crece por cuestión de que cuestan más las cosas. ¿Qué pasa cuando la economía decrece? Que produzco menos. Produje menos carros, produje menos naranjas, produje menos cemento, varilla. Entonces, como mi producción es menor en unidades, ¿verdad? Pues también cae en valor. Entonces, cuando la economía decrece, es que estoy produciendo menos. Eso es el Producto Interno. Ni hablemos de Oriente, vamos, Bueno, Marco, ya para dejarte un poquito, relajarte y que ahora tú me hagas unas cuestiones, van 3 en 1, muy rápido. Estamos hablando de ley de ingresos de gasto público que tienen que estar concatenados a forciori. Si un ingreso no está relacionado con el gasto público, fácilmente alguna reforma, algún impuesto nuevo, bueno, debería de fácilmente en el distrito o en la corte. En la corte de hoy, pues les aplaudo. Entonces, ley de ingresos. Ley de ingresos, yo la resumo como un catálogo. Eso yo lo usé en la aplicación de la compensación universal el año anterior, que para mí seguía habiendo compensación universal porque ley general deroga ley especial y no tenían por qué hacerlo en ley de ingresos, era para que caiga quien caiga y el que no se ampare, y aunque hayas perdido un amparo, estamos hablando de legalidad, y desde el 2011 vienen constitucionalmente principio pro persona. Hay una tesis que se las voy a compartir de Estados Unidos, del common law, que es totalmente distinto, no es el sistema romano-germánico basado en legalidad, que decía por ahí un ministro, decía, no nada más están obligados los contribuyentes a hacer planeación económica a su favor, no nada más están facultados, están obligados. Por ahí lo usamos mucho en muchas cosas, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, ley de ingresos, ¿cómo la defines tú? 1. 2. Desde que yo me acuerdo en mi primer clase de principios constitucionales, que entré ahí, me ahorré unas clases por tener otro doctorado con gran maestrazo y doctor y amigo y rayado corazón, Paura, Juanito, pero bueno, para mí es el doc. Bueno, eres tú, doc. No se crea. Entonces, desde por ahí yo empecé a ver esto, porque decía, oye, muy fiscalista, en los números, primero para que de ahí partas a ver si ofreces tus servicios, ¿verdad? Porque aquí es tripartito, ¿no? Ok, entonces, tan es así que la ley de ingresos es un catálogo y si pones títulos no te metas a leyes sustantivas, que lo quitaron ahora ya en ley especial, ¿no? Entonces, ley de ingresos, ¿cómo me la defines? Fácil, partiendo de común y corriente, que es un catálogo que tiene que estar a forciori concatenado con gasto público. Están los estímulos del IEPS, con eso vamos a cerrar. De la historia del IEPS ni hablemos, no la sabemos. Yo la verdad me sé todo el origen, tenía una noción, porque tú me la platicaste en una clase con manzanitas, que no tiene razón de hacer, pero bueno, no es IEPS. No cumple fines, es recaudatorio, les encantó, es un doble IVA y son 3 IEPS, ¿no? Y ya por último, lo que hablaba de mi clase de principios constitucionales tributarios. De aquel entonces, pues no sé, 7 años, algo así, o 5, tú no me vas a decir la fecha porque tú ves esto, diario es lo tuyo,
eres un experto consultor de los mejores que conozco, y eso que conozco muchos, que se dicen ser. Entonces, desde ese entonces recuerdo que el petróleo, y recaudaban mucho menos de petróleo y mucho más de recaudación. Ahora, tienen récord de recaudación y aún así no han recaudado la meta. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, ley de ingresos de la federación. Para empezar, yo no sé por qué le ponen ley. Porque Catálogo. Si en ley de ingresos de la federación, por ejemplo, dicen que de impuesto sobre la renta se van a recaudar 2 millones de pesos, por poner un número, pues eso es una estimación. Hay una ley del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es ley de ingresos de la federación? No es ley que se tenga que recaudar esta cantidad, este monto, son cantidades estimativas. El mandato que te da la Constitución como ciudadano es de contribuir, ¿verdad?, a sufragar los gastos públicos. Y si tú te fijas en ley de ingresos de la federación, están impuestos, derechos, ¿verdad?, los productos, los aprovechamientos, estímulos, las contribuciones que tú vas a imponerle a la población para llegar a un número, para sufragar el gasto. Es que tiene que empatar ley de ingresos con presupuesto de egresos. Son dos caras de la misma moneda. Por eso, si no tengo suficientes ingresos... ley y otro presupuesto, el gasto es más fácil. Es decreto, es decreto. Es un decreto unicameral, ni siquiera es ley. Para recordarlos es ley y para gastar, ¡pum! Bueno, entonces empatan porque si yo quiero gastar 100, yo necesito 100. Pero ¿qué pasa si mis ingresos propios son de 70? Que yo necesito 30 de financiamiento. Viene en ley de ingresos. Claro. En ley de ingresos vienen los ingresos por financiamientos. Entonces, ahí es donde yo empato el ingreso con el gasto. Se ha usado la ley de ingresos para modificar otras leyes. Tú hablas de la compensación universal. En efecto, en 2019, es que muchas cosas están ahí. Muchas cosas están ahí. Debieran estar, quién sabe. Hay una ley de la materia. Yo te digo que ley de ingresos te dice, si la ley del IEPS te define gasolina de esta manera, para propósitos de ley de ingresos yo te cambio esa definición. Y yo te lo defino de manera diferente a lo que hace la ley del IEPS. Y se respeta. Yo no soy abogado, yo no sé si esa técnica jurídica de reformar una ley utilizando ley de ingresos. Ahora, lo importante es que esas modificaciones son temporales, por ese año. Si tú te fijas, ¿qué pasó en 2020? Ya cambiaron la ley del IVA, ya cambiaron el código fiscal. Ya que se dieron cuenta que allá no era. No, porque lo hicieron por un año. Lo seguimos aplicando. Lo hicieron por un año. De acuerdo a Constitución, principio promine. Me gustó y quiero que se quede. Pues cambia la ley. Porque si entra 2020, hay una nueva ley de ingresos, la ley 19 ya no está vigente. Ya deja de tener vigor. Yo lo seguí haciendo, no tuve ningún problema y ya está. Me lo aceptaron. Pero luego me cambiaron el código. Te cambian el código. Entonces debería ir ahí, no sé, pero pues bueno. Entonces simplemente es un catálogo de dónde voy a obtener los ingresos para sufragar el gasto público. Y de hecho tienen que empatar. Otra función que cumple la ley de ingresos es autorizarle al Ejecutivo el endeudamiento. Porque la ley de deuda pública sí le da al Ejecutivo la obligación. Que ahí sí pudiera ser ley. Sí, que tiene que obtener la autorización del Congreso. Entonces, ahí viene, pero viene en el artículo 2. Porque el artículo 1 es ámbito presupuestal. Puro número. Sí, pero ese es el presupuesto. Yo te digo, por ejemplo, los bancos del gobierno, Nafinsa, Bancomext, ¿dónde está su gasto y dónde está su ingreso? Ahí no está. No. Se le llama intermediación financiera de la Banca Nacional. Pero como esos bancos no captan ahorro del público, piden deuda para operar. Entonces, la deuda que van a contratar los bancos también me la tiene que autorizar el Congreso. Pero ya lo ponen en el artículo 2, donde detallan cuánto van a endeudarse. Pemex, cuánto se va a endeudar. CFE, cuánto se va a endeudar. La deuda está también en el ingreso. No el ingreso directo. Entonces, de alguna manera, cumple con la función de señalar de las fuentes de donde se va a financiar el gasto público.
Pues me pareció muy perfecta tu explicación. Números van a estar en la ley, ya los comentaste, los reales, quién sabe cuáles sean, he visto tantos, yo creo que hasta tú todavía te cuestionas todos. Sí. Me pasa por ahí con un cuate que conozco que saca unos datos duros y, pues, ¿de dónde lo sacaste? Pues de la página de estar, pues a lo mejor ahí es la bronca, ¿no? Ahí dice, pues ahí por dice. Eso, cuestiónatelo todo, como decía un coach por ahí, ¿no? Ya para cerrar, opinión personal, no. De acuerdo a tu experiencia, vamos a irnos a un augurio, a un futuro eminente. Desaparecerán, como han hecho involuciones de todo, o la ley energética dará un retroceso y prohibirá las importaciones de diésel. Mira, el problema es que este nuevo gobierno no está respetando las reglas del juego que se establecieron con la reforma energética. No se están respetando. Lo primero que hicieron, ¿verdad?, fue parar todos los procesos que estaban de nuevos proyectos, y luego están incluso regresándole atribuciones tanto a Pemex como a CFE, que anteriormente se le habían limitado a través de la Comisión Reguladora de Energía, precisamente para incentivar y motivar que se desarrollaran los importadores particulares, privados. El poder monopólico que tiene ahorita Pemex es grandísimo. Y si Pemex ahorita quiere tronar a los importadores de diésel y de gasolina, tranquilamente lo puede hacer, decretando un precio más bajo para sus clientes que el de importación, y entonces no voy a poder vender yo porque Pemex está vendiendo más barato. Se le impedía a Pemex hacer eso a través de regulaciones de la CRE, ya no existen esas regulaciones. Entonces sí estamos en riesgo de regresar a esas prácticas monopólicas, y pues obviamente, ¿verdad?, que para la economía serían muy malas noticias. Pues sí, porque cada vez le compran más a Pemex, cada vez eso incita más al huachicol y pues es lo que evitamos. Claro. Pues bueno, Marco, pues muchas gracias. Creo que sigues conmigo porque vas a estar participando. Claro. Pasamos ahora sí. Vamos a cerrar muy ligeramente porque no hay nuevos impuestos. No hay. Plataformas electrónicas no son nuevos impuestos, no violan el Telecán porque son retenciones. Pasó lo mismo de la ley, del IEPS, que ahora los gasolineros les cobran antes de que causen en el precio para evadir prácticas desleales. Intentamos los amparos, hubo consigna desde arriba a que nos sobreseyeran todos y se respetó. Tenemos que respetar la ley y nos ajustamos, ¿no? Bueno, se ajustaron, pues por ahí la gente que se dedicaba a eso, ¿no? También se estaban robando el IEPS, ¿no? Como lo siguen haciendo. Con el IVA, pues también ponderar, como dice la Corte, hay que ponderar el perjuicio mayor. Y a lo mejor nosotros no violamos derechos humanos, pero a lo mejor dejamos pasar uno por el beneficio común y que no todo es bien común. Así es. Bueno, entonces pasamos por cuestión de importancia a lo mismo, a la recaudación. La recaudación, ¿dónde viene? No hay impuestos nuevos, viene en la ley adjetiva, que es Código Fiscal de la Federación. Vamos a ver una dinámica que va parte de un resumen y una bitácora que el Ejecutivo es lo que pretende según resumen de su exposición de motivos. Después paso a ver, no voy a ver todos los artículos, no se puede, sería tedioso, ni yo me los aprendo, ni mucho menos ni pretendo. Entonces vamos a partir de la conclusión que dio en la reforma la Prodecon, que les aplaudo, que los quieran desaparecer o quitar quitar este presupuesto y demás. Y voy a mencionar ciertas violaciones que veo,
sin definir qué es cada principio, ni ponerles un concepto de violación, ni mucho menos, porque para empezar todavía es una propuesta. Proyecto. Va a ser así el siguiente apartado que yo les voy a comentar. ¿Cómo van a recaudar? Si pretenden recaudar. Entonces, partimos de ese esquemita y va a ser muy rápido. Si me salto cosas son porque son muy técnicas y vámonos a lo que viene, ¿no? A lo que viene al 2021 que ya está reiterado. Bueno, pues pasamos con las reformas al Código Fiscal de la Federación, mediante las cuales es una ley adjetiva que trae cuestiones sustantivas, que es la base para la recaudación, donde se tipifican la mayoría del cumplimiento de las obligaciones fiscales y las facultades de comprobación. Bueno, empezamos. El Ejecutivo Federal propone una exposición de motivos a manera de bitácora y maneja ejes. Entonces, vamos a enlistar los ejes. Simplificación administrativa y seguridad jurídica. Bueno, aquí manejan lo que pretenden, que es choro. Porque es teoría, vámonos a los objetivos prácticos. Otorgar mayor seguridad jurídica. Si así fuera que bueno. Simplificar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Si así fuera que bueno. Delimitar la actuación de la autoridad fiscal, proscribiendo la arbitrariedad y la corrupción. Falso. No delimita nada, sino todo lo contrario. Y luego proscribiendo la arbitrariedad, pleonasmo y corrupción. No manejan nada en contra de la corrupción. Lo vamos a ver. No, seguridad jurídica, aunque no lo crean, les aplaudo 2, 3 cosas que nunca me había pasado. Y simplificar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, nada más que no pusieron para quién, porque para el contribuyente no le simplifican nada. Bueno, simplificación administrativa y seguridad jurídica. Modernización, instrumentos tecnológicos, un tributario, modo de fotografías, por ahí salen las notas que te van a fotografiar tu casa. No es cierto, les voy a decir por qué. Sí se puede en materia penal bajo unos requisitos. En materia fiscal no es cierto, es chisme. Gestión tributaria. Sí se la leo. Esta propuesta esta miscelánea incluye propuestas en las que se privilegia el ejercicio de las facultades de gestión tributaria, asistencia, control, donde le ponen la palabra control ya no nos gusta a nadie, y vigilancia. Esto sobre las facultades de comprobación, inspección, verificación, determinación y liquidación, de acuerdo con el Ejecutivo Federal. Esto lo dicen ellos. Esto es congruente con el principio de autodeterminación y confianza ciudadana que parte de la idea inicial que el contribuyente cumple adecuadamente con sus obligaciones. Al decir, desde el punto aparte, ya invalidaron lo anterior. Es contrario. Estas son cuestiones que sacamos del amparo anterior que no son temas de esta charla. Eficiencia recaudatoria. Se plantea mejorar la eficiencia recaudatoria con estas acciones. La reintegración de la función de asistencia al contribuyente. No es nada nuevo, ni nada que aplaudir. El impulso de la cultura contributiva, civismo que nos van a dar en primaria. La obtención de información relevante de las contribuciones, siempre la han tenido. El empleo de la tecnología disponible. Pregúntenle a Aristóteles Núñez qué sistema de primer mundo tienen, que se lo dejaron obsoleto por cuestiones de quién sabe por qué. Fortalecimiento de facultades de gestión de la autoridad fiscal para controlar y vigilar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Fortalecimiento de fuerza. ¿Me vas a emplear fuerza? Pues no que el diálogo, no que eficiencia.
Y luego control, pues contradictorio. Reforzamiento de la seguridad jurídica. Señores, en el sistema jurídico mexicano y en cualquiera del mundo no existe reforzar la seguridad jurídica. O es o no es. ¿Qué refuerzas, no? ¿Tú estás embarazado o no estás embarazado? Exactamente, ¿verdad? Y si no estás, mejor. Combate a la corrupción y la impunidad. No están combatiendo la corrupción y no se combate con Código Fiscal de la Federación. Los delitos siempre han sido agravantes para los funcionarios públicos, siempre así será, nada más que pues no se llevan a la práctica, ¿no? La leo. Se podrán fijar reglas de actuación para las autoridades fiscales que redunden en la transparencia de la función y desalienten posibles prácticas irregulares. Asimismo, se plantea incorporar un tipo penal para sancionar la omisión en el pago de contribuciones por maquinaria y equipo importado temporalmente no retomado en el extranjero. Esto sí es nuevo, se lo aplaudo, ya hay listas, nada más que se maneja de un sistema intimidatorio y mal hecho. Ya tengo un caso concreto, se los aplaudo, pero lo hacen mal. Ahorita se los explico. Le puse el foquito. El otro es evasión y elusión fiscal. Pues no tiene nada de reforma, ¿no? Aparte, la elusión fiscal no la combatas en código fiscal. Pues perfeccionan la técnica legislativa de las leyes sustantivas, ¿no? Se plantean adecuaciones a efecto de robustecer la vigilancia sobre los siguientes casos. Fusión y cesión de sociedades. La fusión y cesión de sociedades siempre han existido. Son figuras de gobierno corporativo. Nada más que no es fusión y cesión, son las simulaciones, ¿no? Y hay requisitos que ya quitaron, independientemente de que se cumplan, ahora te las toman por enajenación, pagan justos por pecadores como siempre. Todo, si se remontaran al 5A, la cláusula antiabuso y la evasión fiscal y al fraude fiscal, ya no ocupan regular estas figuras. Porque sí existen. Es correcto. Sí existen y hay gente que las hace, las he visto y las he creado. Transmisión de pérdidas fiscales. Las empresas son ganadoras, Marco, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? En el periodo preoperativo que manejaba antes los 3 años del IVA, fue real, lo quitaron, pero pues empiezas con pérdidas, todos empezamos con pérdidas. Los que tenemos ya un guardadito, que nos fue bien, o que, como dicen, nacimos en cuna de oro, o que ahorramos, o jalamos como burros, y luego ya invertimos sin ganar. Entonces, sí existen, pero el 80% es como el outsourcing, está prostituida la figura, por eso ya está el 69 BIM de hace rato, que cambiaron algo que se los aplaudo. Devolución de impuestos. Todo lo que ponen ahí es letra muerta, no es cierto, nunca se cumple. Plazos de la autoridad para devolver no se cumplen. Facultades de comprobación sí, porque si no, notificas un crédito fiscal. ¿Es cierto de las devoluciones automáticas o no es cierto? No. Las certificaciones de los exportadores ya no se están cumpliendo. Entonces, ahora, ¿para qué me quitan la de comprobación? La compensación universal, que fue una evolución de años, ahora una evolución porque estás abatiendo la simulación. Pues vete con la simulación, ¿verdad? Nunca me vas a devolver. Nada más regúlala bien y detecta. No la controles, y castígala. Pagan justos por pecadores. Pagan justos por pecadores. Ahora, comprobantes fiscales que presumiblemente amparan operaciones simuladas. Cada vez hacen más presunciones jurisdiccionales, no al revés, no son jurisdiccionales. Te cancelo 6 temporalmente, están canceladas. La garantía de audiencia ahora resulta que no es previa, que es el juicio por reforma en el 14 constitucional. Pero bueno, marcha para salvar. Evasión y elusión fiscal. Aquí son todos los artículos que cambiaron. Evasión, y aquí nos vamos a ir en el más importante, lo de las devoluciones del 22. Mentira. Ya les aplaudo algunas cosas. Las vamos a ver
Pues yo creo que es más terrorismo fiscal. Están asustando, ¿verdad?, al contribuyente, que te puedo suspender tu sello, tus posibilidades, ¿verdad?, de facturar, de tener ingresos. Está lo mismo que congelar cuentas. Días y no se cortan, o sea, ya está estipulado para qué más. 22 devoluciones, falta de localización del contribuyente, domicilio manifestado. Eficiencia recaudatoria. Eficiencia recaudatoria, pues obviamente, pero pues se va a judicializar. Combate a la corrupción e impunidad. Pues, ¿ustedes qué creen? Yo creo que no se va a cumplir. Vamos a terminar, así como yo hice un cuestionamiento más que nada para que explicara a Marco, recibo el de él, y le voy a ceder la palabra para que nada más, por terminar, mencione las reformas, a grosso modo, coloquialmente, sustantivas de renta y belleza, si es que acaso igual. Bien. Agradecemos al doctor Samuel y al doctor Marco por compartirnos su conocimiento. Ahora continuaremos con el espacio de preguntas de los asistentes. La primera pregunta recibida dice: ¿qué opinan de la relación entre contribución y retribución que recibe el Estado de Nuevo León? Yo creo que aquí el experto es el economista. Bueno, yo creo que aquí el principal problema que tenemos es que no tenemos una información auténtica y verídica de cuántos impuestos paga el Estado de Nuevo León. El término contribución es un término más amplio, porque incluye impuestos, incluye derechos, incluye productos. Y lo que se regresa es únicamente la recaudación federal participable, que fundamentalmente son los impuestos, y le agregan también un porcentaje del derecho de hidrocarburos. ¿Por qué no sabemos cuánto pagamos de impuestos? Porque las leyes están hechas de tal manera, por ejemplo, el IVA. Si vemos nosotros la estadística de recaudación por entidad federativa, Tamaulipas tiene el segundo lugar a nivel nacional en recaudación de IVA. Y uno se pregunta ¿por qué? Pues porque por la ley del IVA, las importaciones pagan el IVA en el puerto de entrada. Entonces, si Tamaulipas tiene fronteras donde entran muchas importaciones, ahí se registra el IVA, ¿verdad? Ese dinero no es de Tamaulipas. Si la cervecería Cuauhtémoc produce una cerveza Tecate en Toluca y la vende en Yucatán, si el domicilio fiscal está en Nuevo León, esos impuestos se registran en Nuevo León. Entonces se paga por domicilio fiscal. Entonces, cuando alguien dice, un gobernador dice, mi estado aporta tanto, pues hay que tener cautela, hay que tener cuidado, porque es información no necesariamente cierta. Lo que yo he sugerido es que nos vayamos al Producto Interno Bruto de cada estado, de cada entidad. Y si razonablemente esta cifra, Nuevo León, por ejemplo, aporta el 7.6 del Producto Interno Bruto, pues pudiéramos suponer que ese mismo porcentaje de impuestos lo aportamos. Pero yo les pregunto, Nuevo León, ¿cuánto aporta de la renta petrolera, de la recaudación participable? La respuesta es nada. No tenemos aquí, ¿verdad?, extracción de petróleo. Entonces, ni siquiera el Producto Interno Bruto pudiera explicar la RFP, la recaudación federal participable. Ahora, esto que aportamos a la federación, que no sabemos en realidad cuánto es, nos regresan 20 centavos de cada peso. El problema es que de estos 20 centavos introducen aspectos no nada más resarcitorios, sino redistributivos. Entonces la queja de los gobernadores es, ¿quieres redistribuir? Me parece muy bien, pero hazlo con tus 80 centavos, no lo hagas con mis 20.
Entonces, aquí la máxima que usa el gobierno federal es el que paga más. Y si yo tengo la chequera y si yo pago, yo mando. A nivel de gobiernos locales, el 90% de lo que se gasta a nivel local, tanto estados como municipio, es dinero que baja de la federación por algún concepto. Centralismo. Esa es la regla del juego. Y obviamente, ¿verdad? Que eso es lo que se critica y eso es lo que se quiere cambiar. ¿Qué diferencia, Marco, del país vecino, ¿no? Del norte, que el federalismo es real? Sí. Bueno, y allá tienes 4 órdenes de gobierno, porque tienes la ciudad, el condado, que aquí sería como área metropolitana, el estado y la federación. Y la distribución de potestades también es diferente. Claro. Aquí la federación captura los 3 grandes impuestos, que son más del 95% de la recaudación. Ellos se quedan, ¿verdad?, con los impuestos grandes. Claro. Y a los estados y a los municipios, pues les dejan impuestos muy pequeñitos, ¿verdad? Pero lo fuerte se lo lleva la federación. Y es a través del control económico como se logra también el control político, ¿verdad? Estás en buenos términos con la federación, pues fluye, ¿verdad?, el recurso a tu estado. Pero la fórmula para la distribución, pues, trae unos factores que no implican No, y de hecho ha ido cambiando la fórmula, ¿verdad? La han querido reformar, pero el problema es de que no es tanto de fórmula, el problema es la cantidad de recursos que se redistribuyen. O sea, debería de haber más recursos a los gobiernos locales, pero con su correspondiente atribución de gasto, ¿verdad? Para que estuviera más balanceado la distribución. Un ejemplo aquí local, aquí en la Sultana del Norte, independientemente de que son de los primeros lugares, el 2, el 3, el 1, no sé, que manda recursos a la federación y es el de la mitad para abajo o el último, lo que sea, el que le regresa, independientemente de que pues estamos en un país, ¿no? Independientemente de que, oye, pues si no los destines y créatelos, pero las necesidades de Monterrey son mucho mayores que las de Chiapas y Yucatán. ¿Por qué? Necesitamos infraestructura para dar empleo y para que crezca el país y pues esos formulitos no están ahí. Mira, yo creo que ese problema redistributivo es muy complejo porque de alguna manera siempre ha existido el estigma de que en Nuevo León hay dinero, somos estado rico. Entonces la federación dice, pues yo te voy a dar menos porque tú tienes. Pero gastamos mucho. Gastamos mucho, ¿verdad? Pero al final del día esta distribución de potestades es la que se tiene que revisar, porque la federación es la que se autoasigna estas potestades de gasto y entonces tengo la facultad constitucional de imponer las contribuciones para sufragarlo. Y la gran pregunta es, ¿de qué tamaño es el gasto que yo como contribuyente debo de sufragar? Porque no es lo mismo un presupuesto para comer picadillo que un presupuesto pues, para comer filete. ¿Y dónde está en la ley, en alguna disposición, de qué tamaño debe ser el gasto público? Para que coma picadillo 1 millón de empleados. Entonces, si el gobierno quiere gastar 100, ¿verdad? Él puede poner contribuciones para sufragar esos 100. Pero si el gobierno quiere gastar 1000 en lugar de 100, te voy a poner contribuciones para 1000 y la pregunta es ¿por qué 1000 y no 100? Es que hay necesidades siempre va a haber. Cualquier padre de familia, ¿verdad?, lo sabe. Yo quiero lo mejor para mi familia, yo quiero darles los mejores satisfactores, pero tengo una restricción presupuestal, que es lo que gano. Entonces me tengo que circunscribir, me tengo que constreñir a mi presupuesto. No es lo que yo quiera. Y aparentemente aquí nuestra autoridad tiene un cheque en blanco. Le ponen el número que quieran. Darles un ejemplo. El primer año el presidente Fox, él entró en diciembre del 2000, el presupuesto federal, incluyendo Pemex, CFE, el IMSS, el ISSSTE, era 1.2 millones de millones. Ahorita estamos hablando de que estamos en 20 años después, ya casi lo han multiplicado, ¿verdad?, por 5. Ya estamos ahorita gastando más de 6 millones de millones. Nada ha aumentado
5 veces, ¿verdad? La inflación apenas anda rozando el doble. Entonces, el gobierno siempre va a querer gastar más y siempre va a ser insuficiente la cantidad de recursos que recibe. Y aquí lo que nos tenemos que poner las pilas nosotros, como ciudadanos, como sociedad, es decir, qué es lo que debe de gastar el gobierno y qué no debe de gastar. Y aparentemente, ¿verdad? Esta chamba nuestros diputados no la están haciendo. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? 6 refinerías, no están operando a plena capacidad, al 20, al 30%, y le aprueban un presupuesto donde se va a construir una 7ª refinería. Digo, pues ¿dónde está aquí, verdad, el sentido común de nuestros legisladores? Porque aprobar el gasto es decisión, al menos en el papel de ellos, ¿verdad? Entonces, si el gobierno quiere gastar, pues aparentemente no hay ningún problema para que él defina lo que quiere gastar y al final del día nos pasan, ¿verdad?, la factura a nosotros. Y yo creo que ya es tiempo de que esto se empiece a cambiar. Ahora, ya para cerrar este tema también, otra de las cosas, todos lo traen de moda y unos se los están por ahí bandereando. El separarte del pacto fiscal no es cualquier cosa. Hay que hacer todas unas corridas financieras, pros y contras. Algunos todos les puede convenir, algunos no. Y el agarre, yo creo que es aventarte. No, y mira, y eso es una fantasía, porque no es nada más me separo. ¿Sí? Es tan sencillo salirse del pacto fiscal como no firmarlo, no renovarlo, porque año con año el Congreso lo tiene que aprobar. Los diputados locales no lo aprueban, ya me salí. Pero eso no implica que yo, ciudadano de Nuevo León, no tenga que pagar el IVA y el IEPS y el ISR. Entonces quedaría en el peor de los mundos, porque tengo que pagar impuestos federales y lo que pierdo es la retribución. O sea, ya no me van a dar dinero, pero como quiera sigo pagando. Aquí la realidad lo que necesitas es pues, prácticamente hacer otro país, hacerte diferente. Nada más es algo del pacto, es el peor de los mundos, ¿verdad? El pacto es del convenio que está a nivel ley, ¿no? Pero sigue la obligación de repartir. Si te separas, no se supone que ya con los prediales, incluso la nómina, ya ahora sí ya no pidas. No, hombre, te estoy diciendo que de los recursos propios no sufragan ni el 10% de lo que gastas tú como gobierno local. Pues juntas estados, juntas municipios, gasto un peso, 90 centavos vienen de la federación y del predial, de nóminas, del casino, de todo son 10 centavos. Nuevo León es de los que captan un poquito más, ¿verdad? Como 15, 17%, ¿verdad? Pero es que esa es la dependencia de ingresos federales que de alguna manera tienes que romper. Y no es tan sencillo para decirme salgo del pacto, porque eso te deja toda la obligación de pagar el impuesto federal y tú todavía tendrías que recaudar localmente para pagar. Por ejemplo, pasó por ahí un caso muy sonado de un funcionario público que no recuerdo el caso, pero pues no, se negó en retribuir y pues dejaron de recoger la basura en su casa. Ok. No, pues no sé si tengan alguna última o varias o no sé, preguntas o respuestas o inquietudes. ¿O quieren? Por cuestión de tiempo, el tiempo de preguntas ha finalizado y les agradecemos de gran manera a todos los aquí presentes por su entusiasmo de seguir enriqueciendo su conocimiento jurídico aún en la distancia. Y en especial agradecemos a nuestros ponentes Samuel García y Marco Pérez, a nombre del Tecnológico de Monterrey, por estar el día de hoy con nosotros, brindar su amplia experiencia en Derecho y por su eminente ponencia sobre el Paquete Económico 2021. Asimismo, enfatizando, agradecemos grandemente a la SALED por su apoyo a lo largo de estos meses. Sin más, esperamos que esta ponencia haya resuelto sus dudas y expandido sus horizontes. Siendo el último día del Congreso, con cambios en la agenda, les invitamos a las siguientes increíbles conferencias, impartidas por el Dr. Ilyas Soumin a la 1 p.m., formato en inglés, y a las 3 p.m. con la licenciada Nelly Juárez para así clausurar el evento. Muchas gracias a los ponentes Samuel García Villarreal y Marco y a todos los aquí presentes. Los esperamos en las siguientes conferencias. Gracias. Gracias. Bueno, despedimos. Sí,